La suegra adinerada, sospechando de algo, persuadió al director del hospital para instalar una cámara oculta en la habitación de la esposa embarazada de su hijo. Cuando la suegra vio la grabación, quedó horrorizada. Durante una hermosa tarde, una acaudalada familia se reunía para un almuerzo especial. El aroma de la comida casera llenaba el comedor, donde Graciela, Miguel y Renata compartían historias y risas. Graciela, una mujer de negocios exitosa, miraba a su hijo y a su nuera con una mezcla de orgullo y alegría. Su presencia transformaba cualquier espacio en un hogar. ¿Cómo te sientes, Renata?, Graciela preguntó, genuinamente interesada. Su preocupación por el embarazo de Renata era evidente en sus ojos. «Espero que estés cuidando bien de ti misma y del bebé». Renata sonrió, tomando la mano de Miguel. «Me siento bien, gracias. Tiago es bastante tranquilo, al menos por ahora», dijo, acariciando su barriga de manera protectora. «Y con Miguel y tú siempre cerca me siento aún más segura». Miguel, siempre atento, añadió con una sonrisa. «Estamos haciendo todo lo que podemos. Y madre, Renata ha sido increíble. Vas a ver, Tiago crecerá en una familia llena de amor». Graciela sonrió, satisfecha. «Eso es todo lo que siempre quise. Después de la pérdida de tu padre, Miguel, me dediqué a dos cosas: nuestra empresa y a ti. Ahora, viendo a mi familia crecer, siento una riqueza que ningún dinero puede comprar». Miguel asintió, agarrando la mano de su madre con gratitud. «Nos enseñaste el valor de la familia, la perseverancia y el amor. Vamos a pasar estos mismos valores a Tiago. Y quién sabe, tal vez un día él esté sentado aquí, contando historias para nosotros, así como estamos haciendo ahora». Renata, emocionada, agregó: «Y considerando la posición de mi padre, nunca imaginé que encontraría tanto cariño aquí. No se imaginan lo increíbles que son. Gracias de verdad por todo. Tiago tiene suerte de ser parte de esta familia». La conversación fluyó naturalmente hacia los planes futuros, la expectativa por la llegada de Tiago y los posibles cambios que esto traería a sus vidas. Graciela compartió historias de cuando Miguel era pequeño, sacando risas y suspiros nostálgicos. Hablaron sobre viajes que les gustaría hacer juntos, sobre enseñar a Tiago a andar en bicicleta, sobre los primeros días de escuela y todas las aventuras familiares que tenían por delante. Sin embargo, detrás de la felicidad y las risas, Graciela no podía dejar de preocuparse por las tensiones externas a la familia. Su empresa era una fuerte rival de la empresa de Octavio, el padre de Renata. Sabía que, a pesar de sus diferencias, la familia venía primero. Pero en su corazón, Graciela se preguntaba cómo esta rivalidad podría afectar su futuro, especialmente con la llegada de Tiago. Estos pensamientos la preocupaban, pero los guardaba para sí, eligiendo concentrarse en la alegría del momento presente. Después del almuerzo, mientras Graciela recogía los platos con la ayuda de Miguel y Renata, su mente estaba a mil. Por más que intentara mantener la serenidad, las acciones de Octavio eran una constante fuente de preocupación. Él era conocido por su postura arrogante y por su sed de poder, lo que lo hacía un adversario difícil en los negocios. Graciela recordaba claramente las innumerables veces que Octavio intentó comprar su empresa, ofreciendo una alta suma de dinero que ella prontamente rechazaba. Para Graciela, su empresa no era solo un negocio, sino el legado de su familia, algo que no estaba dispuesta a ceder. En una ocasión, durante una reunión tensa, Octavio expresó claramente su desprecio por el matrimonio de Miguel y Renata. «¿Realmente crees que esta unión traerá algo bueno? Nuestras familias son como agua y aceite, Graciela. Nunca se mezclan», dijo él con una sonrisa desdeñosa. Graciela, por su parte, siempre mantuvo la postura, creyendo que el amor entre Miguel y Renata era más fuerte que cualquier rivalidad empresarial. Por eso decidió confrontar a Octavio. «Octavio, ¿por qué sigues intentando destruir su relación? Esto no tiene nada que ver con los negocios y además solo trae dolor y división a nuestras familias», preguntó ella, su voz firme pero cargada de tristeza. Octavio solo sonrió, su arrogancia trasluciendo en cada palabra. «Graciela, en el mundo de los negocios no hay espacio para sentimentalismos. Es derribar o ser derribado y yo pretendo estar en la cima, cueste lo que cueste. Mientras mi hijo no herede tu empresa, siempre consideraré a ti y a este matrimonio una amenaza a mi imperio». Esta conversación dejó a Graciela profundamente perturbada, pero también fortaleció su determinación de proteger a su familia y su legado a toda costa.
Sabía que Octavio no pararía hasta conseguir lo que quería, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Esto no es más que orgullo excesivo, Octavio. Sé que quieres mi empresa como un trofeo. Por lo demás, nada explica tu odio hacia mí o hacia algo tan hermoso como este matrimonio, dijo, decidida a poner un punto final en la discusión. El matrimonio estaba tan preocupado por la situación como Graciela. Miguel, por su parte, sentía una mezcla de ira y preocupación. Amaba profundamente a Renata y detestaba ver a su familia atrapada en este ciclo de rivalidad y conflicto. Renata, por su lado, se sentía dividida entre la lealtad a su familia de origen y el amor por su nueva familia, y lamentaba las actitudes de su padre. Pero, a pesar de los desafíos, la familia permanecía unida, fortalecida por la convicción de que el amor y la integridad prevalecen sobre la codicia y la rivalidad. Graciela, mientras recogía los últimos platos de la mesa, no podía dejar de observar a Miguel y Renata, una pareja tan profundamente enamorada, tan unida a pesar de las adversidades. Pensaba en las duras palabras intercambiadas con Octavio, en las innumerables veces que intentó hacerle ver la razón, todo mientras admiraba la fuerza y la valentía de su hijo y su nuera. Si solo pudiéramos superar esta rivalidad, qué hermosos días nos esperarían, pensó, un suspiro escapando de sus labios. De repente, un grito suave pero urgente interrumpió sus pensamientos. Era Renata con una expresión de sorpresa y ligero pánico. «Miguel, creo que ha llegado la hora, lo estoy sintiendo, la bolsa se rompió», dijo ella, su voz temblorosa, la mano apoyada en la barriga. Graciela se volteó rápidamente, la preocupación marcada en su rostro. «¿Qué sucedió, querida? ¿Estás bien? ¿Es el bebé?», preguntó acercándose. «Mi bolsa se rompió, el bebé va a nacer». «Dios, Tiago va a nacer», anunció Renata, tratando de mantener la calma. Miguel se levantó de un salto, el pánico y la excitación mezclados en su mirada. «Mamá, ¿qué hacemos? ¿Llamamos al hospital? ¿Alguien ha visto mi celular?». Su voz era una mezcla de temor y alegría, una tormenta de emociones que solo el inminente nacimiento de un hijo podría provocar. Graciela, con años de experiencia y sabiduría, tomó el mando de la situación. «No se preocupen, yo sé exactamente qué hacer. Miguel, toma la bolsa de Renata y ayúdala a ir al coche. Yo llamaré al hospital y avisaré que estamos en camino». Su voz era firme, un ancla para la pareja en medio de la súbita tormenta de nerviosismo y expectativa. Mientras Miguel asistía a Renata, Graciela hizo una llamada rápida al hospital, informándoles de la situación. Sabía que el doctor Iván, el director del hospital y un viejo amigo de la familia, aseguraría que todo estuviera preparado para su llegada. «Vamos ahora mismo, Iván. Por favor, asegúrate de que todo esté listo para Tiago», dijo por teléfono, su voz cargada de urgencia pero también de gratitud. El viaje al hospital fue muy rápido. Renata, concentrándose en su respiración, trataba de mantener la calma, apoyada incondicionalmente por Miguel, quien sostenía su mano firmemente, murmurando palabras de aliento. Graciela, al volante, oraba silenciosamente, pidiendo seguridad y salud para Renata y el bebé. Al llegar al hospital fueron recibidos por un equipo listo, liderado por el doctor Iván, que los guió inmediatamente a la sala de partos. Aquellos momentos de espera fueron angustiantes para Graciela y Miguel, ambos caminando de un lado a otro en el pasillo, esperando noticias. Graciela reflexionaba sobre la ironía de la vida. Cómo un evento tan alegre como el nacimiento de un nuevo miembro de la familia podía surgir en medio de tantas preocupaciones y conflictos. Miró a Miguel, viendo en él al mismo hombre valiente y decidido que siempre había sido, ahora a punto de convertirse en padre. Sin embargo, no podía dejar de notar su enorme nerviosismo. Se acercó a él con una mirada reconfortante. «Miguel, mi hijo, serás un padre maravilloso. No tengo dudas en mi corazón sobre eso», dijo ella, su voz suave pero llena de convicción. «Y el doctor Iván está aquí. Es uno de los mejores. Todo va a estar bien, ya verás». Miguel miró a su madre, encontrando un refugio seguro en sus palabras. «Gracias, mamá. Solo quiero lo mejor para Renata y Tiago. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerlos y cuidar de ellos», respondió él, su voz temblando levemente con la emoción del momento. Tras un momento de reflexión, Graciela sugirió: «Miguel, creo que deberías llamar a tu suegro. Octavio también es abuelo de Tiago.
Tiene derecho a saber y estar aquí. Miguel dudó, la sugerencia trayendo una ola de incomodidad. La tensa relación con su suegro era un punto delicado, pero, en el fondo, sabía que su madre tenía razón. Con un suspiro resignado, estuvo de acuerdo. «Está bien, mamá, tienes razón. A pesar de todo, sigue siendo el padre de Renata. Lo llamaré». Tomando el teléfono con las manos ligeramente temblorosas, Miguel marcó el número de Octavio. El teléfono sonó varias veces antes de ser contestado con una voz fría y distante. «Miguel, ¿qué quieres?», vino la pregunta cortante del otro lado de la línea. «Hola, señor Octavio, es sobre Renata. Ella entró en trabajo de parto. Estamos en el hospital ahora, acaba de ser llevada por el equipo médico», explicó Miguel, tratando de mantener su voz estable. «Pensamos que debería saberlo. Sería bueno si pudiera venir». Hubo una pausa cargada del otro lado de la línea, y Miguel podía casi sentir la hesitación de Octavio. Finalmente respondió su voz, aún manteniendo ese tono de desdén que le era tan característico. «Bueno, no es como si pudiera ignorar el nacimiento de mi nieto, ¿verdad? Estaré allí. Pero no pienses que esto cambia algo entre nosotros», dijo antes de colgar abruptamente. Miguel se quedó quieto por un momento, el teléfono aún presionado contra su oído, procesando la conversación. Volviéndose hacia su madre, Miguel dio una media sonrisa, una mezcla de alivio y preocupación en su mirada. «Él vendrá, ya está en camino al hospital. No es que parezca contento con eso», dijo simplemente. Graciela asintió con la cabeza, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Independientemente de cómo se sienta Miguel, a pesar de todo, la familia debe estar unida en estos momentos», respondió, creyendo firmemente en las palabras que decía, aún sabiendo los desafíos que la presencia de Octavio podría traer. Miguel suspiró profundamente, reconociendo la sabiduría en las palabras de su madre. «Siempre supiste mantener la calma y el pensamiento positivo, incluso cuando las cosas parecen desmoronarse a nuestro alrededor», dijo, un brillo de admiración en sus ojos. «Solo espero poder hacer lo mismo, especialmente ahora que voy a ser padre». Graciela sonrió, su mirada gentil posándose sobre su hijo. «Ya lo estás haciendo, Miguel. Tu fuerza y tu amor por Renata y por Tiago lo demuestran. Siempre recuerda que la fuerza de una familia no viene de la ausencia de conflictos, sino de nuestra capacidad para enfrentar cada uno de ellos juntos». Miguel asintió, sintiendo la tensión en sus hombros disiparse un poco con las palabras reconfortantes de su madre. «Tienes razón, mamá. Y al final del día, es el bienestar de ellos lo que está en juego. Haremos lo que sea necesario para proteger a Renata y a Tiago, no importa qué». «Exactamente», concordó Graciela, dando un ligero apretón en el hombro de Miguel. «Y quién sabe, tal vez la llegada de Tiago traiga algún cambio, incluso para tu suegro gruñón. El nacimiento de un niño tiene una manera de tocar a las personas, de recordarles lo que es verdaderamente importante». Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para reconfortarse. Poco después, la puerta del quirófano se abrió y uno de los médicos apareció, llamando a Miguel por su nombre. «Señor Miguel, está todo listo para que acompañe a su esposa durante el parto. Por favor, venga con nosotros». Su voz era calmada y profesional, pero para Miguel sonó como el llamado a una nueva etapa de su vida. Con un asentimiento siguió al médico, vistiéndose rápidamente con la ropa esterilizada proporcionada, el corazón latiendo fuerte en el pecho por la anticipación y la preocupación por Renata y el bebé. Graciela quedó sola en el pasillo, las manos unidas en una oración silenciosa, pidiendo por la seguridad de Renata y Tiago. El silencio del pasillo era un contraste gritante con la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Intentaba aferrarse a la fe de que todo saldría bien, pero la preocupación de una madre y abuela la consumía. Fue en este momento de reflexión afligida que Octavio llegó, su presencia inmediatamente perceptible. «Entonces, ¿qué está pasando? ¿Mi hija ya dio a luz o aún están jugando a médicos y pacientes aquí?» Su voz estaba cargada de impaciencia y un toque de desdén, típico de su manera de tratar las situaciones con frialdad y arrogancia. Graciela, a pesar del ataque directo, mantuvo su compostura. «Octavio, qué bueno que vino. Renata entró en trabajo de parto hace poco tiempo. Miguel está con ella ahora, dándole apoyo. Todos estamos esperando y rezando para que todo salga bien», respondió ella, su voz calmada y controlada.
Un claro contraste con el mal humor de Octavio. No satisfecho con solo recibir información, Octavio intentó provocar a Graciela, buscando alguna reacción que justificara sus constantes disputas. Espero que Miguel sea lo suficientemente hombre para no desmayarse en medio del parto, pero, considerando de quién es hijo, mis expectativas no son altas. Su tono era cortante, cada palabra cargada con la intención de herir. Graciela sintió una oleada de irritación al escuchar esas palabras, pero sabía que cualquier respuesta agresiva solo alimentaría la naturaleza conflictiva de Octavio. Octavio, ahora no es el momento para nuestras diferencias. Lo que importa es Renata y el bebé. Enfoquémonos en ellos, por favor, respondió, forzándose a mantener la neutralidad a pesar del creciente malestar. Internamente luchaba por mantener la paciencia, recordándose que la prioridad era el bienestar de Renata y la llegada de Tiago, más que cualquier disputa personal o empresarial. La tensión entre Graciela y Octavio no disminuyó. Un silencio cargado se estableció entre ellos mientras esperaban noticias. Cuando finalmente los médicos aparecieron, Graciela y Octavio interrumpieron sus diferencias, unidos momentáneamente. Renata necesitó una cesárea, pero puedo asegurarles que ella y el bebé están bien, anunció el médico, su voz trayendo alivio inmediato a Graciela. Ella estará con nosotros algunos días para recuperarse y para que podamos mantenerla bajo observación, pero el resultado es muy positivo. Graciela sintió el peso de la preocupación disiparse, reemplazado por una oleada de alivio y gratitud. Gracias, doctor. ¿Cuándo podemos verla a ella y al bebé?, preguntó, ansiosa por presenciar al nuevo miembro de la familia y asegurarse personalmente de que Renata estaba bien. Pueden entrar ahora, pero por favor mantengan la visita breve. El descanso es crucial para su recuperación, respondió el médico, guiándolos a la sala donde Renata y Tiago estaban. Al entrar en la sala, Graciela se sintió emocionada al ver a Renata acostada en la cama, visiblemente cansada, pero irradiando una felicidad indescriptible mientras sostenía a Tiago en sus brazos. Miguel estaba al lado de la cama, su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y alegría, mirando a su hijo recién nacido con admiración y amor incondicional. Es hermoso, sacó la belleza de los padres, una verdadera ternura, murmuró Graciela, acercándose para ver al bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver al pequeño Tiago, un sentimiento de gratitud y amor profundo envolviendo su corazón. Renata sonrió hacia ella. Gracias, Graciela, y gracias por haberme traído tan rápido al hospital. Mientras tanto, Octavio permanecía a distancia observando la escena con una expresión indescifrable. Su rostro no denotaba la misma alegría o alivio que los demás sentían. Por el contrario, había una indiferencia marcante en su postura. A pesar de las circunstancias, no lograba, o quizás no quería, mostrar cualquier signo de emoción por el nacimiento de su nieto. La diferencia en la reacción de Octavio no pasó desapercibida, pero en ese momento de celebración y alivio, la atención de todos estaba centrada en Renata y Tiago. Graciela, a pesar de notar la frialdad de Octavio, eligió enfocarse en la felicidad de ese instante, en el milagro de la vida que unía a la familia, aunque fuera por un breve momento, dejando de lado las diferencias y conflictos. Sabía que habría tiempo para enfrentar las complejidades de sus relaciones, pero ahora era un momento para gratitud y amor, un nuevo comienzo simbolizado por la llegada de Tiago. Sin embargo, en medio de la felicidad, otras preocupaciones necesitaron ser consideradas. La familia tuvo que organizarse en turnos para asegurar que Renata no quedara sola en ningún momento durante su internación. La decisión de turnarse para el acompañamiento fue acogida con seriedad por todos. A pesar de las tensiones entre Octavio y Graciela, la rutina establecida permitiría que Renata siempre tuviera a alguien cerca, al mismo tiempo que permitía que cada uno mantuviera su rutina. De este modo, se acordó que Octavio tomaría el turno de la mañana, Graciela el de la tarde y Miguel el de la noche. Al día siguiente, tras una noche de vigilia y conversaciones en susurros entre Miguel y Renata, el sol salió y Octavio llegó al hospital la mañana siguiente, asumiendo su puesto con un aire de responsabilidad, aunque su interacción con Renata y Tiago estaba marcada por cierta distancia emocional. Aún así, su presencia era una fuente de confort para su hija.
Cuando llegó la hora de Graciela asumir su turno, entró al hospital con la determinación y el cuidado que siempre la caracterizaron. En el pasillo encontró a Octavio saliendo de la habitación de Renata. «Bueno, Graciela, espero que cuides mejor a nuestra paciente de lo que cuidas tus negocios», comentó con una sonrisa arrogante, su voz cargada de provocación. Sin permitir que la provocación la afectara visiblemente, Graciela solo asintió con la cabeza, permitiendo que él siguiera su camino sin responder a la altura. Al entrar en la habitación, Graciela notó inmediatamente la expresión tensa en el rostro de Renata. La joven madre parecía asustada. Sus ojos recorrían la habitación como si buscara algo o a alguien. «Renata, querida, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», preguntó Graciela, acercándose a la cama con una expresión preocupada. Renata dudó, mordiéndose el labio inferior, claramente en conflicto sobre si debía compartir lo que la perturbaba. «Estoy bien, Graciela. Solo un poco cansada, creo», finalmente respondió Renata, su voz débil, intentando disimular su inquietud. Graciela, sin embargo, no estaba convencida. Conocía a Renata lo suficiente como para darse cuenta cuando algo no estaba bien, y la presencia perturbadora de Octavio poco antes solo aumentaba sus sospechas. Sentándose al lado de la cama, Graciela tomó la mano de Renata ofreciendo un consuelo silencioso. «Renata, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? No importa lo que sea, estamos aquí para ayudarte a ti y a Tiago», dijo Graciela amablemente, intentando animar a su nuera a abrirse. A pesar de los intentos de Graciela, Renata se mantuvo reservada, reacia a discutir lo que había ocurrido durante la visita de Octavio. Graciela respetó su decisión, decidiendo no presionar más, pero su mente estaba llena de preocupaciones. No podía evitar preguntarse qué podría haber dicho o hecho Octavio para dejar a Renata tan perturbada. Decidida a proteger a su familia, Graciela sabía que tendría que abordar el asunto con delicadeza, quizás incluso hablar con Miguel sobre la mejor forma de manejar a Octavio de ahora en adelante. Mientras tanto, se concentraba en ofrecer a Renata todo el apoyo y amor, asegurando que, al menos por el momento, ella y Tiago se sintieran seguros. Al día siguiente la rutina se repitió para Graciela, marcada por una puntualidad que reflejaba su dedicación a la familia. En camino a la habitación del hospital, su encuentro con Octavio se volvió inevitable, una repetición del día anterior que ya anticipaba. Como era de esperar, Octavio no perdió la oportunidad de provocar a su rival con un comentario mordaz. «¿Volvió para otro día de maternidad sustituta? Asegúrese de no sofocar a mi hija con su preocupación excesiva». Graciela, manteniendo su dignidad intacta, eligió no responder, enfocándose en su misión de ofrecer apoyo a Renata. Al entrar en la habitación, Graciela fue inmediatamente golpeada por una sensación de déjà vu. Renata, una vez más, parecía asustada, una sombra de preocupación apareciendo en sus rasgos normalmente alegres. La situación parecía un espejo del día anterior, reforzando la inquietud de Graciela. «Renata, por favor, háblame, ¿qué te tiene tan afligida? No es solo cansancio, puedo verlo. Es Octavio, ¿verdad? ¿Qué hizo?», Graciela insistió con su preocupación creciendo más. Renata, sin embargo, se mantuvo en su silencio. «Realmente no quiero hablar sobre eso, Graciela. Por favor, no insistas», respondió Renata evitando la mirada. La hesitación en su voz y su nerviosismo solo sirvieron para alimentar la preocupación de Graciela, convenciéndola de que algo serio había ocurrido durante las visitas de Octavio. Dándose cuenta de que no avanzaría presionando a Renata, Graciela decidió que era hora de involucrar a Miguel en la situación. La noche cayó, y con la llegada de Miguel para su turno, Graciela lo encontró en el pasillo, una expresión grave en su rostro. «Miguel, necesitamos hablar sobre algo importante. Es sobre Renata y Octavio. Hay algo extraño sucediendo», comenzó su voz baja pero urgente. Miguel, percibiendo la seriedad en el tono de su madre, asintió con la cabeza indicando que la escucharía. Graciela relató los encuentros con Octavio y la reacción visiblemente perturbada de Renata, sin omitir ningún detalle. «Estoy realmente preocupada, Miguel. Renata no quiere hablar sobre lo que sucedió, pero es obvio que las visitas de tu padre la están afectando negativamente. ¿Crees que deberíamos confrontar a Octavio sobre esto?», preguntó Graciela, buscando la opinión de su hijo. Miguel escuchó atentamente. Su rostro se tornó cada vez más serio a medida que la historia se desarrollaba.
La idea de que su suegro pudiera estar causando cualquier tipo de incomodidad a Renata, especialmente en un momento tan vulnerable, lo llenó de una mezcla de ira y protección. «Mamá, no sé qué piensa Octavio que está haciendo, pero esto no puede continuar. Déjame hablar con él mañana por la mañana», respondió determinado. A la mañana siguiente la tensión entre las familias volvió a intensificarse. Miguel decidió que era hora de intervenir. La preocupación por su esposa y su hijo recién nacido superaba cualquier temor de confrontación con su suegro. Al final de su turno esperó en el pasillo, con pasos firmes y decididos, el corazón latiendo fuerte ante la anticipación del enfrentamiento. Cuando Octavio apareció, con su postura arrogante como siempre, Miguel no perdió tiempo. «¿Qué crees que estás haciendo dejando a Renata tan asustada? Ella apenas puede hablar sobre tus visitas», cuestionó, la voz firme, los ojos clavados en los de su suegro. Octavio, a su vez, respondió con una sonrisa condescendiente, claramente despreciando la preocupación de su yerno. «Miguel, ¿realmente crees que tengo algo que ver con el estado de tu esposa? Probablemente solo esté cansada», dijo, esquivando la pregunta con facilidad. La respuesta indiferente y el desdén en su voz solo sirvieron para avivar la ira de Miguel. «No juegues conmigo, Octavio. Si algo le sucede a Renata o a Tiago por tu culpa, te arrepentirás, ¿me escuchas?», Miguel replicó, su voz elevándose en una clara advertencia. El tono amenazante no pasó desapercibido. Octavio, lejos de intimidarse, miró a Miguel con una mirada feroz. «¿Me estás amenazando, muchacho? ¿Crees que tienes lo que se necesita para enfrentarme?» «No estaría tan seguro de mi lugar», desafió, el desprecio tiñendo cada palabra. La provocación era obvia y cualquier espectador podría sentir el calor del enfrentamiento a punto de estallar. La discusión se deterioró rápidamente, las voces de ambos hombres resonando por el pasillo del hospital. Pacientes y personal comenzaron a notar, algunos deteniéndose para observar la escena inusual. «Esto es inaceptable, Octavio. Estamos en un hospital, no en un ring de boxeo. Deberías avergonzarte de ti mismo, perturbando la paz de tu propia hija y nieto», Miguel exclamó, su indignación clara. Octavio, por su parte, parecía insensible al reproche, su ira y frustración dirigidas enteramente hacia Miguel. «No me hables de vergüenza. Tú y tu madre son los verdaderos problemas aquí. Mi hija estaría mejor sin su influencia», contraatacó, cada palabra un golpe en el esfuerzo de Miguel por mantener la calma. La situación estaba al borde de volverse física cuando una enfermera se acercó, su expresión seria. «Señores, por favor, este es un hospital. Les pido que bajen sus voces y resuelvan sus diferencias en otro lugar», intervino, su autoridad trayendo un momento de claridad a ambos. Miguel, dándose cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas, tomó una profunda respiración, intentando recuperar el control de sus emociones. Sabía que continuar la discusión allí no ayudaría a Renata y Tiago. Con una última mirada severa a Octavio, se dio la vuelta y se fue, decidido a proteger a su esposa e hijo sin importar lo que costara. La preocupación y el amor por su familia fortalecían su resolución, incluso frente a la tormenta provocada por Octavio. Octavio, sin embargo, parecía no haberse inmutado por las advertencias, pues el tercer día siguió de la misma manera. Graciela llegó al hospital, fue confrontada por él y luego encontró a su nuera aún más perturbada. Después de otro día acompañando a Renata sin poder descubrir qué la asustaba tanto durante las visitas de Octavio, Graciela se sintió cada vez más determinada a proteger a su familia. La preocupación por Renata y Tiago la llevó a considerar una medida drástica, algo que nunca pensó que haría. Al final de su turno encontró a Miguel, cuyo propio enfrentamiento con Octavio esa mañana había dejado claro cuán seria se había vuelto la situación. «Miguel, tenemos que actuar. No podemos dejar a Renata en este estado de ansiedad, especialmente ahora, tan vulnerable y necesitando todo el apoyo posible», comenzó Graciela, su voz cargada de urgencia y preocupación. «Tengo un plan, pero necesitaré tu ayuda y la autorización del doctor Iván». Miguel, aún sacudido por el enfrentamiento de la mañana y preocupado por las posibles consecuencias, escuchó atentamente mientras su madre detallaba la idea de instalar una cámara oculta en el cuarto. «¿Una cámara? Mamá, esto es demasiado peligroso. ¿Y si nos atrapan y la privacidad de Renata?»
Cuestionó vacilante los conflictos morales y éticos de la situación pesando sobre él. Lo sé, hijo, lo sé. También estoy luchando con estos mismos pensamientos. Pero estamos haciendo esto para proteger a Renata y a Tiago. Voy a pedir permiso al doctor Iván para hacer todo dentro de los límites legales. Necesitamos saber qué está pasando, y esta puede ser la única manera de descubrirlo, explicó Graciela, tratando de calmar los temores de Miguel. Su convicción fortalecida por la necesidad de actuar. Confrontado con la lógica y la genuina preocupación de su madre, Miguel finalmente cedió, aunque la reticencia aún pesaba en su corazón. Está bien, mamá, haré la instalación, pero solo porque tampoco soporto ver a Renata así, tan asustada y preocupada. Lo haremos por ella y por Tiago, acordó Miguel. La decisión tomada después de mucha consideración, impulsada por el deseo de proteger a su familia. A la mañana siguiente, antes de que su turno terminara, Miguel, con la aprobación del doctor Iván, instaló la cámara oculta en la habitación mientras Renata dormía. Se aseguró de que estuviera bien disimulada, pero también tuviera buen campo de visión. La tarea realizada con prisa llevaba consigo una mezcla de ansiedad y esperanza, ansiedad por lo que podrían descubrir y esperanza de que finalmente pudieran proteger a Renata de cualquier mal que Octavio pudiera estar causando. Graciela, al ser informada por Miguel de que la cámara estaba instalada, sintió un alivio momentáneo seguido de una ansiedad renovada sobre lo que la cámara podría revelar. Ambos sabían que estaban cruzando una línea delicada, pero la necesidad de actuar superaba sus dudas. Ahora, todo lo que quedaba era esperar y observar, con la esperanza de que sus acciones condujeran a una resolución adecuada. Más tarde el plan estaba a punto de ponerse en acción. Graciela estaba sola en el pasillo, tensa y preocupada, mientras esperaba noticias de Miguel. El pasillo, generalmente concurrido, parecía extrañamente silencioso, amplificando la gravedad del momento. Su corazón latía acelerado, la incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir pesaba en su mente. Entonces, Miguel apareció, su rostro tenso señalando que Octavio ya había entrado en la habitación de Renata. Rápidamente, Graciela sacó su celular abriendo la aplicación que les daría acceso a las imágenes de la cámara oculta. La expectativa era palpable entre madre e hijo mientras la pantalla cargaba, revelando el interior de la habitación del hospital donde Octavio y Renata conversaban. La primera frase que escucharon de Octavio fue suficiente para helarles el corazón. Entonces, Renata, ya has pensado mejor lo que discutimos. Sabes que esto es por el bien de ambos. Renata, visiblemente perturbada, respondió con voz temblorosa. Papá, no puedo hacer esto. No puedo simplemente irme contigo y dejar a Miguel y a Graciela aquí sin saber cuándo volveré. La angustia en su voz era evidente, cada palabra cargada de dolor y conflicto. Octavio, impaciente y claramente frustrado con la resistencia de su hija, insistió. Renata, no entiendes. Esto es más que un simple viaje. Es nuestra oportunidad de asegurar nuestro futuro, de poner la empresa de Graciela en nuestras manos. Y todo lo que necesitas hacer es mantenerte alejada por un tiempo, hasta que ella ceda. Yo haré la parte difícil, ¿recuerdas? Soy yo quien va a abordar a Graciela, hablar sobre tu fuga y hacer la negociación. No tienes que hacer nada, solo ir a la playa y relajarte un poco. Cuando Renata continuó resistiéndose, la verdadera amenaza de Octavio fue revelada, sus palabras cortando el silencio de la habitación como una cuchilla. Si no cooperas, tomaré medidas yo mismo. Puede que no te guste, pero estoy dispuesto a llegar hasta el final con esto. Si es necesario, desapareceré a Tiago yo mismo hasta que Graciela acceda a vender la empresa. Graciela y Miguel, escuchando la conversación, quedaron horrorizados con la revelación. La magnitud de la avaricia y la crueldad de Octavio era inimaginable. Graciela sintió una mezcla de ira y miedo invadir su ser. La idea de que alguien, especialmente el abuelo del niño, pudiera usar a un bebé inocente como peón en un juego de poder era repugnante. Renata, ahora llorando, suplicó a su padre. Por favor, no hagas esto. No puedo creer que usarías a tu propio nieto de esta manera. Tiago es inocente y Graciela no se lo merece. Pero las súplicas de Renata parecían caer en oídos sordos. Octavio permanecía insistente en su plan cruel. Graciela cerró la aplicación, con su decisión tomada. Miguel, necesitamos actuar, no vamos a permitir que él haga daño a Tiago o fuerce a Renata a algo tan terrible.
Su voz, aunque temblorosa de emoción, era firme y determinada. Miguel, igualmente conmocionado pero apoyado por la fuerza de su madre, estuvo de acuerdo. «Voy a llamar a la policía, mamá, es lo único que podemos hacer», dijo a Graciela, su determinación reflejando la gravedad de la situación. Graciela, aunque preocupada, asintió, dándose cuenta de que la seguridad de Renata y Tiago estaba en juego. Se quedó en el pasillo, la ansiedad clara en su rostro, mientras Miguel se apresuraba a salir del hospital para hacer la llamada y también para poder recibir a los oficiales tan pronto como llegaran al lugar. Mientras tanto, dentro de la habitación del hospital, la tensión entre Renata y Octavio crecía. Un pesado silencio llenaba el espacio. Renata, todavía conmocionada por la amenaza de su padre de usar a su propio hijo como moneda de cambio, apenas podía mirarlo. Sus manos temblaban y las lágrimas brotaban de sus ojos. Octavio, por su parte, estaba impaciente, exigiendo una respuesta definitiva de su hija. Fue en ese momento crítico que Octavio, moviéndose por la habitación mientras hablaba, notó algo extraño. Su mirada cayó sobre un objeto que no parecía formar parte de la decoración típica del hospital. Era la cámara oculta que Miguel había instalado. Con una expresión que rápidamente cambió de confusión a ira, la tomó, examinándola. «¿Qué es esto? ¿Una cámara? ¿Qué significa esto, Renata?», gruñó, su voz elevándose en furia. Renata, dándose cuenta de lo que había sucedido, sintió un pánico repentino, sabiendo que las cosas estaban a punto de empeorar. «Renata, ahora me estás espiando. ¿Fue idea tuya o de tu esposo o de esa maldita mujer?», Octavio acusó, acercándose a ella con la cámara aún en mano. La traición que sentía era extrema, así como la ira, todo por creer que su propia hija estaba conspirando contra él. Renata, por su parte, estaba aterrorizada. Sus intentos de calmar la situación resultaban inútiles ante la furia de Octavio. «Papá, por favor, no es lo que piensas». «Yo solo», intentó explicar sollozando entre palabras, pero Octavio no estaba dispuesto a escuchar. Para él, el descubrimiento de la cámara era la prueba de que su propia hija lo había traicionado, eligiendo el lado de la familia de su esposo en lugar del suyo. «Traición, Renata, eso es lo que significa esta cámara. Elegiste traicionarme, estar de su lado», Octavio gritó, la acusación tan cortante como un cuchillo. Sin esperar más explicaciones, salió de la habitación repentinamente, dejando a Renata en un estado de conmoción y desesperación. Sabía que el descubrimiento de la cámara solo aceleraría los planes de su padre, haciendo la situación aún más peligrosa para ella y para Tiago. Ahora, con Octavio al tanto de la vigilancia, el peligro de que actuara impulsivamente para cumplir su amenaza se volvió inminente. Renata, sintiéndose más aislada y vulnerable que nunca, no tenía idea de cómo proteger a su hijo de los planes de su propio padre. La revelación de la cámara no solo expuso el plan de vigilancia de Graciela y Miguel, sino que también intensificó la amenaza que Octavio representaba para la seguridad de su familia. Y Graciela, aún conmocionada por la tensión y paralizada en el pasillo del hospital, apenas esperaba el enfrentamiento directo con Octavio justo después de que el hombre saliera de la habitación de Renata. Cuando los ojos de los dos rivales se encontraron, la mirada que Octavio le lanzó estaba llena de tanto odio y profundidad que parecía cortar el aire entre ellos. Era una mirada que transmitía no solo ira, sino una promesa silenciosa de venganza. Graciela, cuya vida hasta entonces había estado marcada por decisiones racionales y tranquilas, se encontró paralizada por un momento, el miedo consumiendo su mente. La reacción de Graciela fue huir. Tomando su bolso, se giró y corrió por el pasillo con una urgencia que no había sentido en años. El sonido de sus propios pasos resonaba, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. No se atrevió a mirar hacia atrás, temiendo que el simple acto de hacer contacto visual con Octavio de nuevo pudiera de alguna manera darle poder sobre ella. Afortunadamente él no la siguió. Su presencia amenazante se disipaba a medida que ella aumentaba la distancia entre ellos. Al encontrar a Miguel, Graciela estaba irreconocible para su hijo. Temblando, con lágrimas de miedo y terror corriendo por su rostro, una imagen de vulnerabilidad que Miguel nunca había presenciado. Inmediatamente la envolvió en sus brazos, tratando de ofrecer algún consuelo en medio del caos. «Mamá, todo está bien ahora, estoy aquí, ¿estás segura?», murmuró, aunque la preocupación en su voz era evidente.
Sabía que las palabras eran insuficientes para borrar el terror que había experimentado, pero esperaba que su presencia pudiera al menos ofrecer alguna sensación de seguridad. La espera por la policía fue angustiosa. Cada minuto se extendía infinitamente mientras Graciela luchaba por recuperar la compostura. Pero Octavio, por su parte, no estaba dispuesto a esperar la llegada de los oficiales. Movido por una mezcla de ira y determinación, se dirigió a la maternidad. Su mente estaba consumida por un único objetivo: llevarse a Tiago como parte de su insensato plan para forzar a Graciela a ceder a sus voluntades. El hospital, a pesar de sus medidas de seguridad, no estaba preparado para un acto tan audaz y repentino. Antes de que el equipo de seguridad o cualquier empleado del hospital pudiera reaccionar, Octavio ya había llegado al área de neonatos. Con una habilidad perturbadora para actuar bajo presión, rápidamente localizó a Tiago, lo tomó en brazos y salió corriendo por los pasillos. Su acción fue tan rápida e inesperada que dejó a todos a su alrededor en estado de shock, incapaces de comprender completamente lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Octavio, sosteniendo a Tiago de manera imprudente, llegó al estacionamiento y entró en su coche, colocando al bebé en el asiento a su lado. Sin tomarse la molestia de asegurar la seguridad de su nieto, arrancó el vehículo y aceleró por el estacionamiento, decidido a alejarse lo más rápido posible del hospital. La urgencia de su fuga era evidente en la manera imprudente como manejaba el coche, su enfoque exclusivamente centrado en escapar con Tiago. Mientras tanto, frente al hospital, Graciela y Miguel, aún absorbiendo el impacto del encuentro con Octavio, fueron súbitamente alertados por el sonido de un coche acelerando y por el llanto distinto de un bebé. Al girarse, vieron el coche de Octavio pasando a alta velocidad, el sonido del llanto de Tiago brevemente audible a medida que el vehículo se alejaba. La realización de lo que había sucedido golpeó a Graciela con la fuerza de un puñetazo, dejándola paralizada por el terror. Graciela, consumida por una desesperación abrumadora, sintió que sus piernas flaqueaban. «Dios mío, se llevó a Tiago. ¿Qué clase de monstruo hace algo así?», gritó, su voz cargada de pánico y dolor. Miguel, igualmente horrorizado, agarró a su madre por los hombros, tratando de ofrecer algún soporte, incluso mientras su propia mente luchaba para procesar la gravedad de la situación. La espera por la policía, que ya parecía interminable, se convirtió súbitamente en una carrera contra el tiempo. Graciela, completamente dominada por la desesperación, y Miguel, aunque tratando de mantener la calma, sabían que cada segundo que pasaba era crítico. La determinación de Octavio de llevar a cabo su plan había cruzado un límite terrible. La llegada de la policía fue un atisbo de esperanza en medio del caos que se había instaurado. Graciela, aún conmocionada y temblorosa, fue inmediatamente atendida por uno de los oficiales, que con voz calma y segura intentaba calmar a la señora. Mientras tanto, Miguel, a pesar del torbellino de emociones que lo consumía, se esforzó por mantener la compostura, consciente de que cada detalle que pudiera proporcionar sería crucial para la rápida localización de Octavio y la recuperación de su hijo. Miguel describió el coche de Octavio con precisión, su tono de voz firme interrumpido por momentos de tensión evidente. Los policías, atentos a cada palabra, rápidamente organizaron una operación para localizar e interceptar el vehículo. 2 horas tensas transcurrieron con Graciela y Miguel esperando noticias en el hospital, rodeados de policías y recibiendo actualizaciones constantes. En cuanto a Renata, otro policía la informó de lo ocurrido y se le permitió esperar por noticias junto con su esposo y su suegra, siendo trasladada hasta ellos en una silla de ruedas. El tiempo pasó y finalmente llegó la noticia de que el coche de Octavio había sido localizado en el estacionamiento del aeropuerto. La policía, ya en máxima alerta, rápidamente rodeó el área, preparándose para detener a Octavio antes de que pudiera llevar adelante su plan. Esto no tardó en suceder. En el caótico ambiente del aeropuerto, Octavio mantenía su enfoque en una llamada telefónica, su tono urgente casi perdiéndose entre los sonidos a su alrededor, que también ahogaban el llanto del bebé en sus brazos. «Necesito que el jet esté listo en 30 minutos», insistió, mirando alrededor nerviosamente. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en los policías entrando al espacio, su presencia inmediata y determinada. La sangre de Octavio se heló,
La conversación telefónica de repente insignificante. «Oh, Dios», murmuró, terminando la llamada rápidamente. Con el corazón acelerado, Octavio inició su frenético intento de fuga, abriéndose camino a través de la multitud. Podía oír los pasos de los policías detrás de él, acercándose cada vez más. En pánico, miró hacia atrás viéndolos acercarse. «¡Alto, policía!». Una voz autoritaria ordenó, pero Octavio solo aceleró, su mente en torbellino. Pero su desesperado intento resultó inútil. En cuestión de minutos fue alcanzado y finalmente detenido. Octavio aún intentó protestar, su respiración agitada. «Ustedes no entienden, tengo mis derechos, tengo razones para esto, tendrán que entenderse con mi abogado», comenzó, pero fue rápidamente interrumpido. «Guarde su defensa para el tribunal, señor», dijo firmemente el policía que lo esposó, poniendo fin a cualquier intento de justificación, mientras el otro oficial tomaba al bebé en brazos. El tumulto que Octavio causó en el aeropuerto, su fuga desesperada y los momentos finales de su detención, todo terminó en una escena tensa y con consecuencias inevitables. La detención de Octavio trajo una ola de alivio mezclada con ansiedad. Graciela y Miguel, al recibir la noticia, sintieron un peso inmenso siendo retirado de sus hombros. La preocupación ahora se centraba en el bienestar de Tiago. La rápida acción de la policía no solo había prevenido una tragedia mayor, sino que también aseguró que Tiago pudiera ser devuelto a los brazos de sus padres, donde pertenecía. Su reencuentro, aunque marcado por las cicatrices emocionales del día, sería un testimonio del amor y la resiliencia que los unía como familia. La sentencia de Octavio marcó un punto decisivo para Renata, Graciela y Miguel. Se había hecho justicia, reflejando la gravedad de los crímenes cometidos y ofreciendo un cierre a un capítulo tumultuoso de sus vidas. La pena de 35 años de prisión, impuesta a Octavio, junto con una multa millonaria por daños morales, psicológicos y emocionales causados a Graciela, quien presentó una demanda contra él. Para Graciela, la sentencia trajo una mezcla compleja de emociones. Había un gran alivio, sabiendo que la amenaza que representaba Octavio ahora había terminado, permitiéndole a ella y a su familia comenzar a reconstruir sus vidas con una sensación de seguridad. Sin embargo, también había una profunda tristeza por el hecho de que la situación había llegado a ese punto, un doloroso recordatorio de las tensiones familiares que habían escalado a un conflicto tan destructivo. Renata enfrentaba sus propias luchas internas, lidiando con la realidad de que su propio padre era capaz de actos tan terribles. La preocupación ahora era proteger y criar a Tiago en un ambiente de amor y seguridad, lejos de las sombras del pasado. Miguel, por su parte, sentía una profunda gratitud por la resolución del caso, junto con un renovado sentido de responsabilidad hacia su familia. La determinación de mantener a Graciela, Renata y Tiago seguros había sido su enfoque durante toda la crisis, y la sentencia de Octavio reforzaba ese compromiso. La multa millonaria impuesta a Octavio, destinada a compensar a Graciela por los daños sufridos, era un reconocimiento legal del sufrimiento que había soportado. Aunque ningún valor monetario podría borrar completamente las cicatrices dejadas por los eventos, era un paso importante en el proceso de sanación, permitiendo que Graciela encontrara algún cierre y comenzara a mirar hacia el futuro con esperanza. 5 años han pasado desde la tormenta que sacudió sus vidas, y la familia de Graciela, Miguel y Renata encontraban no solo paz, sino también prosperidad y un amor más profundo de lo que jamás habían conocido. La unión de las empresas, que una vez fueron vistas como rivales, se transformó en una alianza poderosa bajo el liderazgo de Miguel, marcando el comienzo de una nueva era de éxito e influencia. La fusión de las empresas, un sueño que se hizo realidad poco después, no era solo una victoria en el mundo de los negocios, sino también un símbolo de la persistencia y la unión familiar. Tiago, el pequeño milagro en el centro de este giro de acontecimientos, crecía rodeado de amor y cariño, un testimonio vivo de los valores que su familia ahora valoraba por encima de todo: la humildad, la valorización de la familia y la conciencia de que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en los lazos que unen a las personas. Eran las lecciones diarias de su infancia. Este ambiente enriquecedor moldeaba a Tiago en un niño saludable, inteligente y fuerte,
preparándolo para enfrentarse al mundo no solo con habilidad y conocimiento, sino con un corazón grande y generoso. La historia de Octavio, aunque oscura, no era un secreto que pudiera guardarse para siempre. Sin embargo, Miguel y Renata optaron por abordar el caso con cuidado y amor, asegurando que Tiago entendiera su pasado no como una sombra a temer, sino como una lección sobre la importancia de los valores y la moral. Sabían que la verdad, cuando finalmente se revelara, sería una parte crucial de su formación, un recordatorio de dónde venía y de lo que realmente importa en la vida. Así, en medio de una nueva era de prosperidad y armonía, la familia encontraba su mayor alegría no en el dinero, sino en las sonrisas compartidas, las comidas en familia y los momentos simples juntos. El amor que había sido tan duramente probado emergía como la fuerza más poderosa de todas, un faro de esperanza y una guía hacia el futuro. El caso contra Octavio sirvió como un recordatorio sombrío de las profundidades a las que pueden hundirse los conflictos familiares cuando son impulsados por la ambición y la venganza. Sin embargo, también destacó la resiliencia y la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Para Renata, Graciela y Miguel, el fin del juicio no solo marcaba el cierre de un capítulo difícil, sino el comienzo de uno nuevo, donde la sanación y el amor finalmente podrían florecer. Si esta historia te ha fascinado, te animo a expresar tu aprecio con un me gusta y a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Tu respaldo es el impulso que nos inspira a seguir compartiendo cuentos increíbles casi a diario. Quédate con nosotros para que no te pierdas la próxima narración extraordinaria que aparecerá en tu pantalla. Apreciamos profundamente tu apoyo. Hasta la próxima.